A continuación, el doctor Miguel Ángel Sánchez Mercado es abogado, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha realizado una breve estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Alemania. Es autor de los libros La analogía en el derecho penal y el delito de violación de menores de edad. Y es autor de diversos artículos de su especialidad. El doctor nos va, su tema va a ser la prescripción, doctor, ¿no? Naturaleza de la prescripción. Naturaleza de la prescripción. Entonces, sin más preámbulos, lo recibimos al doctor Sánchez Mercado. Gracias. Quisiera partir por agradecer a la Comisión de Capacitación del Área Penal, sobre todo por el gran honor que me dan de compartir la mesa, un honor quizás inmerecido, con el doctor José Antonio Carollón. Mi tema trata, la siguiente página, por favor, trata sobre la naturaleza de la prescripción. Como todos sabemos, la prescripción es el instituto por el cual, transcurrido un periodo de tiempo, ya no puede seguirse persiguiendo el delito, conforme así lo establece el artículo 84 del Código Penal. En esta ocasión nos vamos a centrar en la aplicación de las normas de prescripción en el tiempo. ¿En qué sentido? ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el contexto de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que uno cometiese un hecho delictivo, un hecho de relevancia penal, cuando no estaba en vigencia el Código Procesal Penal? Pasan unos años, entra en vigencia el Código Procesal Penal y, oh sorpresa, hay una norma que señala que se suspenden los plazos de prescripción con la formalización de la investigación preparatoria. Y uno dice, pero señor, al momento en que yo cometí el hecho, no estaba vigente esa norma y por lo tanto yo deseo que no se me aplique, porque esta nueva norma procesal sería una norma perjudicial. De entrada podemos ver que en nuestro país, por ejemplo, de la mano de Hurtado Pozo, lo que domina es lo que se llama una teoría, una tesis material, es decir, ve a la prescripción como un derecho. Y por eso es que Hurtado Pozo, siendo consistente con este planteamiento, señala que no se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios en las reglas de la prescripción. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, ya el año 2006 la Corte Suprema tuvo la oportunidad de enfrentarse a un caso muy particular en el cual señaló lo siguiente respecto a la aplicación de la suspensión de los plazos de prescripción en caso de contumacia. Señaló la Corte Suprema que aplicar esta nueva regla de la prescripción a un caso en el cual al generarse los hechos no habría existido esta norma, no afectaba la naturaleza de la prescripción. Entonces nosotros debemos preguntarnos, pero ¿cuál es esta naturaleza de la prescripción? Y para saber efectivamente cuál es el planteamiento correcto. Para esto, como todo en el derecho, hay teorías. Vamos a encontrar a la teoría, la siguiente por favor. La teoría material, si queremos ser más gráfico, esta teoría es aquella que dice que la prescripción es un derecho, ¿no? Es una norma material y que se equipararía con las normas que regulan la tipicidad de una conducta. Y por lo tanto no se pueden aplicar de manera retroactivas, porque afectaría la seguridad jurídica. La otra explicación es la teoría de la naturaleza procesal. Si se quiere, dicho de manera gráfica, que no es un derecho a la prescripción. Simple y llanamente serían unas reglas de política criminal que para efectos prácticos no sobrecargar a los juzgados, se establece un periodo de tiempo en el cual debe durar la persecución y luego de ese periodo no se va a poder sancionar el delito, pero sin que esto tenga nada que ver con los hechos. Existe una tercera postura, una teoría mixta, que señala que tiene elementos materiales y procesales, pero para efectos prácticos podemos asimilarla a la teoría material, ya que impediría la aplicación retroactiva de los cambios de la prescripción. Respecto a la teoría de la naturaleza material, que efectivamente domina actualmente en el Perú y también se encuentra de forma dominante en España, afirma lo siguiente: con el paso del tiempo el delito se va degradando,
Si queremos decirlo de manera gráfica, tenemos un delito con una magnitud y con el paso del tiempo va decantándose hasta desaparecer como los granos de un reloj de arena, si se quiere decir así. También con el paso del tiempo ya se perdería el desvalor de la conducta, ya no sería necesario sancionarla. Que al pasar el tiempo ya no es necesario resocializar al sujeto, porque ya la sociedad no recuerda este hecho delictivo. También señala que con el paso del tiempo ya no se puede probar un delito. Y por último, que la prescripción brinda seguridad jurídica. Como vincula esta teoría a la prescripción con el injusto penal, es decir, a este injusto, a este delito que se va degradando poco a poco hasta desaparecer, señala coherentemente que la prescripción sería una norma, o deberíamos catalogarla como una norma de derecho material. Y esto de alguna manera es coherente porque si nos fijamos en el Código Penal, los plazos de prescripción se basan ¿en qué? En la gravedad del delito. Sin embargo, a esta teoría le podemos criticar varios puntos que espero yo, si comparten ustedes mi opinión, nos permitirían ver que esta teoría es inconsistente. El tiempo no va a hacer que el delito se vaya desgastando poco a poco hasta desaparecer. ¿Por qué? Si fuéramos coherentes con esto, cuando se va a sancionar un hecho delictivo, cuando falta poco tiempo para que prescriba, la sanción debería ser atenuada. Es decir, el desgaste producto que viene a sufrir el injusto debería llevar a una atenuación. Sin embargo, esto no es correcto. Si no ha prescrito el hecho, el juez que lo sanciona puede aplicar el máximo de la pena, si es que así se ha acreditado. También, si fuera cierto que el injusto se va decantando y va a desaparecer, no debería regir aquella norma que señala que en caso de concursos ideales de delitos, un delito de pena inferior debe esperar para prescribir que prescriba el delito de pena máxima. Esto no es coherente. También, si vemos que se regula en nuestro Código Penal, como en muchos otros, unos plazos reducidos de prescripción, por ejemplo, por materia de edad, más de 65 años, de 18 a 21 años, se reduce a la mitad el tiempo de prescripción. Pensemos en los partícipes del hecho principal, del hecho del autor. Si el hecho del autor va a prescribir en la mitad del tiempo, por esta prescripción corta, si fuésemos coherentes con esta teoría, el injusto hubiera desaparecido, el delito habría desaparecido. ¿Y cómo vamos a condenar a los partícipes? Nuestro Código Penal maneja de ley escrita que la prescripción se contabiliza de forma independiente para cada uno de los participantes en el hecho delictivo. Y por lo tanto, estos cómplices, estos partícipes, estos instigadores, van a ser sancionados. Lo mismo, si queremos ver en los plazos en la suspensión de la prescripción por plazos de contumacia, aquellos que no han sido declarados contumaces pueden ver prescrito su delito y aquellos partícipes a los cuales se les ha suspendido los plazos de prescripción por aplicación de la ley de la contumacia, también van a ser sancionados. El argumento de que con el paso del tiempo es imposible ya probar un delito también es inconsistente. ¿Por qué? Porque de la prescripción, o la prescripción como sí, no trata de materia de probanza. Si se quiere, la materia de probanza es vista por otro principio, un indubio pro reo. Al final, en materia penal, solamente aquello que se acredita, aquello que se prueba, se sanciona. Aquello que no se sancione deberá ser absuelto. Y en esto no tiene nada que ver las reglas de la prescripción. Tampoco sería cierto el fundamento por el cual deberíamos basarnos en un olvido de la sociedad por un hecho de relevancia penal cuando ha transcurrido el plazo para que prescriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos que en el Código Penal se pueden aplicar de manera inmediata las penas impuestas en primera instancia privativas de libertad, el hecho, aún que se esté ejecutando esa pena y que esa ejecución impida que la sociedad lo olvide, puede prescribir en segunda instancia. Y esto también nos demuestra, volviendo al tema anterior, que es falso
que la imposibilidad de probanza sea derivada del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque una sentencia de primera instancia, ¿qué significa? Que sí hubieron pruebas, que sí se acreditó el delito. No obstante, el hecho o la persecución penal aún puede darse, la prescripción de esta persecución penal. En el antiguo código se apelaba, se presentaba en los procesos sumarios un recurso de nulidad, se declaraba improcedente el recurso de nulidad, un recurso extraordinario de queja por denegatoria de recurso de nulidad y podía prescribir la persecución penal. Respecto a los fines de la pena, que también fundamentaría esta postura dominante actualmente, se puede criticarle que el paso del tiempo de por sí no resocializa a nadie. Incluso se exige en la ejecución de la pena actividades de educación o trabajo para resocializarse. También los delitos negligentes van a requerir resocialización. Sin embargo, nuestro Código Penal señala que solamente los delitos dolosos interrumpen el plazo de prescripción, es decir, los temas de resocialización tampoco tienen que ver con materia de prescripción. ¿Por qué? Porque si fuésemos coherentes y el tiempo resocializara, aquella persona que finalmente va a ser declarada inocente, tendríamos que decir que el tiempo que duró la persecución penal se lo estaba resocializando, pero no se puede resocializar a una persona inocente. Respecto al otro punto que serviría de fundamento para la teoría del derecho material, es decir, aquella teoría que ve en la prescripción un derecho, tendríamos que decir que también puede ser materia de críticas. En principio, la prescripción con la seguridad jurídica no tendría una relación, no irían de la mano. Nadie ha señalado hasta el momento que respecto a los delitos contra la humanidad, aquellos sujetos que estén siendo procesados o que puedan ser procesados por ellos, tengan afectada la seguridad jurídica porque deban ser investigados incluso posiblemente de por vida. Tendrían esta posibilidad de persecución latente. Pero esto no es solamente respecto a los delitos contra la humanidad. Si nos fijamos en la legislación foránea, en Alemania los homicidios calificados no prescriben. En Venezuela el tráfico ilícito de drogas no prescribe. En España no prescribe el terrorismo. Sin embargo, ni siquiera en esas legislaciones se ha señalado que esto afecte la seguridad jurídica de los homicidas, los narcotraficantes o los terroristas. Tampoco se ha señalado de que la existencia de plazos diferentes de prescripción afecte la seguridad jurídica, que uno tenga el derecho a que todo prescriba en un solo tiempo. Sino también respecto a los funcionarios públicos, artículo 80 del Código Penal, que tienen un plazo de prescripción cuando afectan el patrimonio estatal, diferente, duplicado, tendrían que ser coherentes y señalar que ahí se afectaría la seguridad jurídica de estas personas. Como hemos ya señalado anteriormente, respecto a la dificultad probatoria, es evidente que esto no tiene vinculación con el principio o el instituto de la prescripción, porque solamente aquello que se pruebe se puede sancionar. Además, sostener que la prescripción se diera por dificultades de prueba no solamente sería premiar a un delincuente que ha logrado dificultar la obtención de pruebas. Además, sería tan inconcebible como sostener que el Estado simple y llanamente debería investigar aquello que sea fácil de probar. Veamos ahora la teoría mixta, que como hemos señalado, podemos asimilarla a la teoría de la naturaleza material. Esta teoría enseña que la prescripción tendría dos partes. Una parte material, la necesidad de imponer un castigo, y una parte procesal, la dificultad de probanza. A su favor se tiene que los institutos de la interrupción y la suspensión son institutos procesales. Y que cuando se declara
fundada una prescripción de la persecución penal, se da un archivo de la causa, pero no se señala que se está demostrando la inocencia del investigado. Sin embargo, a esta teoría también le podemos achacar determinados puntos que son coherentes con los puntos que se han opuesto a la teoría material. Para que algo sea delito, en principio, reglas generales, tiene que estar previsto en la ley. Eso es lo principal. No es si se va a investigar más o menos. No explicaría esta teoría mixta, igual que la teoría material, por qué no prescriben en otros países el asesinato en Alemania, el narcotráfico en Venezuela, el terrorismo en España. Finalmente, vamos a tener a la tesis de la naturaleza procesal, que sería la tesis que se acogió o a la que habría servido de fundamento al primer pronunciamiento que vimos de la Corte Suprema del año 2006. Esta tesis señala que, en realidad, la prescripción no tendría que ver con todo aquello que hemos señalado antes en materia de dificultad de probanza, de degradación del injusto, sino que simple y llanamente es una decisión legislativa que se ha tomado para que no haya una sobrecarga en el ámbito judicial. Es decir, que la prescripción se desvincula totalmente de los hechos. Veamos, pues, cuáles son los argumentos que podrían servir de acicate, de fundamento a esta tesis. Esta tesis explicaría de manera plausible por qué es que la persecución penal puede terminar de una manera tan abrupta. Es decir, si falta un día, una semana para que prescriba un hecho, un juez puede sancionarlo y puede imponer incluso una pena muy elevada, la pena máxima si así corresponde. Sin embargo, al día siguiente, cuando venció el plazo de prescripción, ya no podría imponer esta pena. Al darse la prescripción, no significa que el hecho deja de ser típico y antijurídico. Es decir, no cambia su valor ilícito. E incluso se puede seguir investigando. Como hemos dicho, para castigar a los cómplices, a los partícipes no beneficiados con la prescripción. Nuevamente hay que recordar el ejemplo de la prescripción corta del autor. Aquellos partícipes que no han sido beneficiados con esta prescripción corta pueden seguir siendo investigados y sancionados. Puede también prescribir el delito para un autor y no prescribir, nuevamente, para un partícipe al cual se haya aplicado la suspensión de la prescripción por aplicación de la ley de la contumacia, artículo 1 de la ley 26641. Si fuese correcta la tesis de que, pasado el tiempo, desaparece el injusto, no debería existir esa regla del concurso ideal de delitos, por el cual el delito que tiene menor pena debe esperar al delito de mayor pena para recién prescribir. Es falso, por lo tanto, que se pueda sostener que un injusto ha desaparecido, porque hay que juzgar a quienes ayudaron a evadir la justicia por este delito antes de que prescriba, un encubrimiento. Se ha de sancionar a quienes recibieron los bienes provenientes del delito, que según la tesis material no podría ser dable. ¿Por qué? Porque el injusto ya habría desaparecido. En este sentido, si uno concluye de que efectivamente una tesis procesal sería más consistente, más coherente que una tesis material, uno debería decir que la garantía de irretroactividad de la norma no se aplica a los cambios de las reglas de la prescripción. Es decir, la prohibición de retroactividad maligna solamente se aplicaría a las normas de derecho material y las normas sobre la prescripción no serían una norma de derecho material. Al contrario, lo que debería aplicarse, debería regir es la aplicación inmediata de las normas, como ocurre
generalmente como está reconocido por nuestro sistema respecto a las normas procesales. Y esto es consistente porque la prescripción tampoco tiene nada que ver con la responsabilidad penal concreta. O sea, los plazos van a prescribir igual respecto a un investigado que sea culpable que respecto a un investigado que sea inocente. No afecta a este factor de ninguna manera la contabilización o la regulación de los plazos de la prescripción. Esto también ha sido ya visto o explicado con mejor sentido por Klaus Roxin, ¿no? Él señala literalmente que nadie puede confiar en no ser penado porque en el futuro se vaya a dar una prescripción, señala el autor, que esta es una circunstancia sobre la que la persona no pudo decir nada al momento en que comete el hecho. Y en este sentido, son especulaciones no dignas de protección y sin apoyo en el principio de legalidad. Es decir, si se comete un hecho en el momento en que no rige una regla más desfavorable de prescripción, y esta norma se pretende, se quiere aplicar al proceso en trámite, no se podrá objetar una retroactividad maligna, una afectación a la seguridad jurídica. Y efectivamente en nuestro derecho tenemos que la Constitución ordena que la regla general sea que toda reforma legislativa se aplique de forma inmediata, artículo 109 de la Constitución Política. Y que solamente sería una excepción y que solamente se admite para las normas penales la retroactividad favorable, artículo 103 de la Constitución Política. Y efectivamente también el Tribunal Constitucional ya ha tenido la oportunidad de emitirse en 2 pronunciamientos donde señala que los cambios de las leyes procesales tienen como regla general la aplicación inmediata. Y si hacemos una comparación, esto rige, y esto es claro ya, respecto a los beneficios penitenciarios, la aplicación de los cambios de los beneficios penitenciarios en el tiempo. Teníamos que asimilar los cambios de las reglas de la prescripción a este mismo tratamiento. Como se señaló al comienzo, Hurtado Pozo considera que es peligroso aplicar los cambios que se efectúan a las reglas de la prescripción a un hecho que se cometió cuando este cambio no existía, cuando esta regulación de la prescripción no estaba vigente. Sin embargo, considero yo que de lo advertido se puede llegar a la conclusión de que ese planteamiento no es del todo correcto y que la tesis de la naturaleza procesal de la prescripción ha dejado de ser un planteamiento meramente teórico y que hoy en día podemos señalar de que estamos ante un real contenido de la prescripción como un instituto procesal. Esto ya el año 2013, mi maestro, el profesor Manuel Abanto Vázquez, lo planteó. El año 2006, como hemos visto en la primera diapositiva, la Corte Suprema expidió la resolución en el expediente AB 45-2013, en la cual señaló que aplicar un cambio de las reglas de prescripción a un hecho cuando este cambio no existía, no afectaba la naturaleza de la prescripción. El año 2010, la Corte Suprema de la República emitió un acuerdo plenario, el número 1/2010, cuyo fundamento 31.b también resulta interesante porque en ese fundamento señala que la prescripción no es ningún derecho, lo que también es coherente con una teoría procesal de la prescripción. Por lo que, ya para concluir esta breve intervención, solamente reiterar lo que se ha señalado, que con los planteamientos y los avances actuales ya estamos en capacidad de dejar de lado una fundamentación de la prescripción en base a una teoría material o una imposibilidad de probanza de los hechos o un decantamiento, degradación del injusto y adoptar una tesis procesal de la prescripción. Bueno, eso es toda mi modesta contribución, les agradezco mucho.
su paciencia. Un aplauso para el doctor Mercado por su interesante, Sánchez Mercado por su interesante ponencia. Yo también, haciendo de panelista, no le quisiera preguntar al doctor, y después para que los demás puedan preguntar, ¿no?, al doctor, a los doctores. Por ejemplo, ¿qué pasa con, bueno, con la contumacia, ¿no? Esta es una ley procesal, ¿no es cierto?, pero que no interrumpe la prescripción, ¿no? El nuevo código igualmente también reintroduce el tema, ¿no?, que la denuncia interrumpe los plazos, ¿no?, que es una ley procesal. Y en segundo lugar, doctor, quisiera preguntarle sobre la necesidad y merecimiento de pena, ¿no? En qué, digamos, si esa podría ser la regla para, digamos, reglamentar este instituto procesal. No sé si puede explicarnos. Muchas gracias. Primero, para aclarar que respecto a la ley de la contumacia, la ley 26.641, establece un supuesto de suspensión de la prescripción. Sin embargo, esto ya ha sido también analizado por el Tribunal Constitucional en el siguiente sentido. No basta mecánicamente que se declare contumaz a un procesado para que se suspendan los plazos de prescripción, sino que tienen que señalarse específicamente conductas obstruccionistas. Tiene que señalarse una fundamentación de por qué esta contumacia va a afectar o no el decurso del proceso. Y eso porque, bueno, en algunos casos se venía aplicando mecánicamente, le declaro a usted contumaz y suspendo los plazos de prescripción, ¿no? Eso de cara a que ninguna investigación puede demorar tampoco indefinidamente. También efectivamente en el nuevo Código Procesal Penal, la formalización de la investigación preparatoria suspende los plazos de prescripción, y también se ha señalado que esta suspensión no puede ser al infinito, tiene que tener un plazo para que se cumpla la regla del derecho a ser procesado en un tiempo razonable, ¿no? Ya la Corte Suprema ha señalado que el plazo sería, desde la formalización de la investigación preparatoria, el máximo más la mitad. Estas son normas que el legislador legítimamente puede imponer. ¿Qué otros cambios podrían hacerse? Porque estos no son los únicos cambios. Quizás la regulación de la prescripción es muy benigna. Por ejemplo, podríamos establecer que si tenemos el delito de violación sexual de menor de edad, por ejemplo, este menor de edad puede haber sido agredido en su integridad sexual por un familiar. Entonces, mientras ese familiar viva con él no va a poder hacer una denuncia. Entonces, sería coherente, por ejemplo, regular un nuevo supuesto y decir que recién cuando esta persona, este menor de edad, quiera mayoría de edad y ya es libre de ir, ¿no?, por su propia mano hacer la denuncia, se suspende el plazo de prescripción. Podríamos pensar también en que una vez recaída una sentencia de primera instancia, como ya no se puede decir que no hay posibilidad de probar, se suspende el plazo de prescripción hasta que recaiga la sentencia de segunda instancia. También podríamos decir, por ejemplo, que aquel funcionario público que se le imputa la comisión de un delito abusando de su cargo, se suspenda los plazos de prescripción mientras este funcionario permanece en el cargo del cual se valió para cometer el delito. Ahora bien, me señaló respecto a la necesidad de pena, de penar, si podría ser un fundamento o no. La necesidad de penar el delito tampoco podría ser un fundamento, por eso es una de las críticas que se le hace. Primero, porque la necesidad de penar el delito va a depender de que esté previsto en la ley como un acto delictivo. Puede que no existan pruebas para condenar a alguien, pero eso no va a eliminar la necesidad de sancionar este delito. Así nunca se puede encontrar a un sujeto responsable.
merecimiento, sí merezca la pena. Se merece la pena en abstracto. O sea, hay un merecimiento de pena en abstracto cada vez que el tipo penal establece una conducta como sancionable. Pero esas graduaciones concretas, si se va a merecer o no pena en el caso concreto, esas cuestiones no tienen que ver directamente con la prescripción. Bien, bueno, nuevamente un fuerte aplauso para el doctor Sánchez Mercado. Y bueno, si hubieran algunas preguntas, bueno, pasamos a las preguntas. Doctor. Entonces, damos pues por concluido este conversatorio y en nombre de la comisión hago entrega del diploma de honor al doctor José Antonio Carullo. Doctor. Gracias, Muy doctor. merecidamente. Igualmente, en nombre de la comisión de capacitación de la Corte Superior de Lima, al doctor Miguel Ángel Sánchez Moreno por su brillante participación. Bueno, buenas noches y será hasta la próxima. Permiso.